en este caso todo lo que no está y jamás volverá, para mi proyecto también significa como este asunto de la desaparición, porque pues finalmente es un drama terrible de una persona que nunca fallece. O sea, todos sabemos que ha fallecido, pero nunca fallece en realidad porque no tenemos como esta materia que nos ratifica que ya no está. Mi nombre es Carolina Borrero, soy artista plástica de la Universidad Nacional. Digamos que como trayectoria he estado como en varios espacios aquí en la ciudad y he ganado como varias convocatorias. Entre esas yo me gané en el 2020 la convocatoria en Blanco de Espacio El Dorado y así es como entro a trabajar con la galería. Mi experiencia trabajando con Espacio El Dorado en la convocatoria en blanco pues es como muy bonita porque digamos que yo había estado mucho tiempo viniendo a la galería y viendo como que a mí me gustaba mucho toda la propuesta artística y pensaba como que mi trabajo funcionaba un poco con toda la investigación que se hace aquí en la galería. Entonces en el 2020 decido presentarme, resulté ganadora, luego vino la pandemia, entonces todo se volvió un caos, pero luego mi exposición fue la exposición con la que se reinauguró la galería después de este cierre enorme y pues digamos que fue muy bonito para mí porque claro, yo me gradué en el 2011, pero mi primera exposición individual fue esa que vino siendo en el 2021. Entonces como que ya venía como con un cuerpo de trabajo y unas investigaciones muy largas que por fin pude materializar en ese momento y que a partir de ahí pues también tuve como mucha resonancia y pude empezar a hacer otras cosas. Mi serie Cuerpos de Agua, que es la que estoy exponiendo actualmente en la galería, empieza pues hace varios años con una inquietud que tenía yo por la revisión sobre el paisaje, pero desde mi historia personal. Entonces empecé como a indagar qué sucedía en mi familia o qué historias podían llevarme a revisar entornos y territorios y entonces como que vuelvo a la historia de uno de mis tíos que fue desaparecido en el conflicto armado colombiano en la década de los 80 y a partir de allí pues tengo como un detonante que es como encuentro en mi álbum familiar una serie de imágenes de cuerpos de agua que creo que él toma y a partir de allí pues entonces empiezo a interesarme en los paisajes llaneros y como todo lo que hay alrededor de esto, pues porque allí en ese lugar desaparece mi tío y empiezo a preguntarle como a toda mi familia por su historia y en algún punto alguien dice, yo creo que pues cuando lo desaparecieron lo tuvieron que haber arrojado a un río y ahí pues lo que sucede es que yo empiezo a hacer como todo este paralelo entre los territorios, el que mi tío retrató con su cámara en los 80 y el territorio que yo puedo pues, reconstruir en este instante. Y a partir de allí, pues entonces empieza todo un diálogo entre todo este territorio que puedo hacer yo a partir de estas imágenes, de reconstruir la ladera del río y las piedras, y de empezar a hacer como toda una serie de metáforas en torno a la memoria y el olvido. Para mí la memoria en el proyecto tiene que ver un poco como con la relación de las fotos, primero, pues porque finalmente la foto se vuelve como una materia en el sentido en el que pues está señalando un índice o un esto ha sido el cuerpo que estuvo en un lugar y tomó una imagen, que en este caso pues es mi tío en un lugar tomando pues una foto y viéndola como desde su perspectiva. Y luego está como toda esta imagen que yo me creo en mi cabeza en la que tomo la formación geológica de las piedras, porque pues las piedras finalmente o las que están en los ríos se crean un poco también por toda esta corriente de agua que empieza a golpearlas y entonces yo imagino que cuando arrojan el cuerpo de mi tío al río, pues este cuerpo en algún punto también toca las piedras y ayuda un poco en su formación. Entonces para mí se vuelve como muy interesante este asunto de pensar en reconstruir las laderas de los ríos o de este río en particular y empezar a tomar o a darle mucha importancia a la rugosidad de las piedras porque yo siento que ahí está la memoria pues en un sentido un poco poético del último transitar del cuerpo de mi tío por pues como por el mundo. Entonces digamos que en ese sentido los dos diálogos se vuelven como este asunto de la memoria un poco que se me va de las manos porque finalmente pues estas piedras ni son piedras
ni son duras tampoco. Entonces, como toda esa poética de pensar que es una memoria que yo trato de reconstruir, pero como que no logro completar del todo. Yo pienso que, bueno, en este caso todo lo que no está y jamás volverá, para mi proyecto también significa como este asunto de la desaparición, porque pues finalmente es un drama terrible de una persona que nunca fallece. O sea, todos sabemos que ha fallecido, pero nunca fallece en realidad porque no tenemos como esta materia que nos ratifica que ya no está. Entonces, haciendo como todo este paralelo con los cuerpos de agua y con la frase incluso que dice que un río nunca corre dos veces por el mismo lugar, también como que significa esto, es como que este cuerpo yo imagino que fluye por el río, pero nunca vuelve porque ya no está entre nosotros. Entonces esa es la metáfora también un poco como con la memoria y el olvido, es como es imposible olvidar porque no lo tenemos, pero tampoco podemos tener como esta memoria porque no sabemos qué pasó. Entonces se vuelve también este diálogo dual de el flujo del agua que va corriendo, pero también este cuerpo que pasa y nunca más va a volver porque se fue por ahí y no sabemos a dónde. La producción de las piedras que componen como el proyecto, eh, pues es un proceso largo o ha sido un proceso largo. Yo inicié como toda esta investigación con el material hace aproximadamente 4 o 5 años, en el que tenía como una intuición muy leve que yo sabía que necesitaba calcar o hacer improntas del paisaje, pero no tenía como una relación del por qué o cómo. Entonces durante todo ese tiempo estuve como investigando el material y fallando un montón de veces hasta que pues llegué como a todo este tema de cuerpos de agua y de la historia de mi tío, y en algún punto como que esto se vuelve como un ritual también familiar. Pienso que mi trabajo en este ciclo expositivo que se llama El Paraíso en el Nuevo Mundo y pues todas las exposiciones en general realmente nos están ofreciendo como un análisis sobre nuestro panorama como sociedad. O sea, finalmente nosotros estamos muy permeados por esas historias del Dorado y de lo maravillosa que es nuestra naturaleza y nuestro territorio y todas las riquezas que tenemos, pero finalmente tenemos muchas historias como esta que se cuenta aquí en Cuerpos de Agua, que son historias de, un, de una nación fallida, que no, como que se queda en la mitad entre esta riqueza que tenemos y lo que nosotros aprovechamos como sociedad. Entonces pienso que es muy interesante recorrer la galería y ver la exposición, porque eso también nos da una noción de lo que somos nosotros como sociedad y finalmente para dónde vamos. Así que los invito a que pasen aquí a Espacio El Dorado a conocer este ciclo de exposiciones